Muy buenas tardes. La dimisión de dos directores generales en la Consejería de Empleo, unida a la del titular de ese departamento, Francisco Blanco, la semana pasada, ha llevado hoy a varios portavoces parlamentarios a hablar de cierre en falso de una crisis en el seno del gobierno asturiano. Ha sido tras la habitual junta de portavoces de los lunes, cuando el portavoz socialista ha quitado hierro a esas dimisiones de los directores generales, señalando que tienen cierta lógica, ya que llegaron de la mano de Blanco a la Consejería, y ha asegurado que no hay tal crisis y que el Gobierno garantiza la estabilidad política. Otros portavoces no comparten esa visión y se preguntan qué va a hacer el Gobierno en lo que resta de legislatura. La crisis del PSOE nos costó la investidura de Rajoy y nos está costando ahora a nivel de Asturias la desestabilización del propio Gobierno y una salida en falso con la nominación, como decíamos el otro día, de un testaferro encargado simplemente de encargarse de que no se dé a conocer algunos de los problemas que tiene esa consejería y mandar un mensaje claro de que nada se mueve.